El milagroso encuentro de Nicodemo, la transformación oculta que preparó a Jesús para la redención en el tercer año de Joacim, el rey de Judá, mientras la opresión romana dominaba la tierra prometida. Un fariseo de gran renombre llamado Nicodemo se debatía entre la tradición y la búsqueda de la verdad. Las noches en Jerusalén eran oscuras, y la inquietud de su corazón lo impulsó a salir bajo el manto de la noche. Había escuchado sobre un maestro llamado Jesús, quien, con sus milagros y enseñanzas, había despertado tanto fervor como controversia entre su pueblo. Nicodemo, atrapado en su propia red de dudas, anhelaba tener un encuentro con este hombre, sin importar el riesgo que representaba para su estatus. Con cada paso que daba, el sonido de sus sandalias resonaba en las calles vacías. La luna iluminaba su camino con una luz tenue, casi mágica, mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué las enseñanzas de Jesús significarían para su vida? ¿Podría ser este hombre la respuesta a sus inquietudes más profundas? Al llegar a la casa donde Jesús se hospedaba, se detuvo, sintiendo el peso de su decisión en el aire fresco de la noche. Cuando finalmente se encontró cara a cara con Jesús, un silencio reverente inundó el entorno. Nicodemo, con una voz que apenas podía contener su emoción, reconoció a Jesús como un maestro venido de Dios. Rabí, comenzó, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Las palabras de Nicodemo traían consigo el peso de la tradición y una búsqueda de autenticidad. Jesús, mirándolo directamente a los ojos, respondió con una contundencia que resonaría en el alma de Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Al escuchar esas palabras, Nicodemo quedó atónito. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo?, cuestionó, su mente luchando con la profundidad de la afirmación de Jesús. Este no era un simple discurso, era un desafío que lo llevaba más allá de sus entendimientos previos. En un instante crucial, Jesús lo condujo a reflexionar sobre lo que realmente significaba nacer de nuevo, revelándole que no se refería a un nacimiento físico, sino a una transformación espiritual, un nuevo comienzo otorgado por el Espíritu. Este nuevo nacimiento era un paso hacia un reino donde el amor y la gracia de Dios prevalecen, un concepto que desmantelaba las estructuras de su entendimiento religioso. Mientras el diálogo se adentraba en la esencia del amor divino, Jesús proclamó la necesidad de un sacrificio que los llevaría al entendimiento pleno de la redención, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo comenzó a comprender que su búsqueda de seguridad a través de reglas y tradiciones no era suficiente para alcanzar el amor de Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. A medida que su conversación culminaba, Nicodemo sintió una transformación latente en su corazón. Las sombras de su viejo ser empezaron a ceder, ofreciendo paso a la luz de una nueva esperanza. El temor a ser juzgado por sus colegas del Sanedrín ya no parecía ser un obstáculo. Lo que había encontrado en Jesús podía cambiarlo todo. Este encuentro no era solo un diálogo, era el inicio de una fe renovada que lo llevaría a arriesgar su propia reputación por el amor de Dios, justo cuando la cruz se acercaba en su futuro. Así, mientras Nicodemo abandonaba aquel encuentro, los ecos de la verdad resonaban en su corazón, desafiándolo a decidir: ¿abraza la luz que encontró, o se queda en la oscuridad de las sombras? ¿Qué harás cuando la verdad te encuentre? El viaje de la fe,
el corazón transformado de Nicodemo en el silencio de la noche, mientras Nicodemo se alejaba de la casa donde había hablado con Jesús, una nueva luz brillaba en su interior. Caminaba con la mente llena de asombro y el alma pulsando con una extraña calma. Las palabras de Jesús resonaban como un eco en su ser: el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Era un mensaje que había penetrado su corazón, abriendo un abismo de posibilidades y promesas. Al llegar a casa, la oscuridad que antes parecía opresiva ahora se tornaba en un refugio de reflexión. Su esposa despertó al oír el suave crujir de las sandalias. Nicodemo, ¿por qué has vuelto a esta hora?, preguntó, con una mezcla de preocupación y curiosidad. Pero él, todavía envuelto en pensamientos profundos, se limitó a sonreír y murmurar una respuesta sin sentido. Sabía que no podría compartir con ella el profundo cambio que estaba ocurriendo en su corazón, tenía que entenderlo a fondo primero. Al día siguiente, su jornada al templo trajo consigo la presión del pasado, las miradas críticas de sus compañeros fariseos, quienes anhelarían el incomprensible desafío que sus nuevas convicciones impondrían. Sin embargo, aunque el temor buscaba hacerse dueño de su mente, el recuerdo de la dulce voz de Jesús lo llenaba de valor. Las enseñanzas de aquel maestro comenzaron a tomar raíz en su interior, dándole fuerza para enfrentar la oposición de los suyos. Más tarde, en la sinagoga, escuchó a los otros fariseos murmurar sobre la reciente llegada de Jesús a la ciudad. Este hombre es un peligro. Está confundiendo a nuestro pueblo. Esas palabras golpeaban su corazón como martillos, y una lucha interna se desataba. Si todo lo que había dicho Jesús era verdad, ¿podría él, Nicodemo, iniciar su propia búsqueda de fe, dejando atrás el rígido marco de la ley que había abrazado por tanto tiempo? Mientras oraba en el templo, sintió que el Espíritu de Dios comenzaba a moverse en su interior. Recordó la promesa de Jeremías, donde se decía que Dios daría nuevos corazones. Y pondré en ellos mi ley. Resonaban en su mente esas palabras, y su alma anhelaba profundamente ese nuevo pacto que Jesús había mencionado. En lo más profundo de su ser, comprendió que ese cambio era posible. El miedo se iba desvaneciendo, y la luz de la esperanza tomaba su lugar. Un día, mientras caminaba solo por las calles de Jerusalén, observó a una multitud reunida. Era Jesús, realizando milagros, sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos. La fe de los que lo rodeaban vibraba en el aire como un canto divino. De repente, sintió que su propia fe se elevaba, y por primera vez en su vida, se permitió dejar a un lado el miedo y el juicio de los demás. En esa multitud, Nicodemo se encontró con otros que, como él, habían sido tocados por el amor de Cristo. En sus corazones parecía haber una unidad divina, un testimonio tan poderoso que desbordaba cualquier barrera religiosa. Sin embargo, en su alma crecía una inquietud. Era el momento de revelarse ante Jesús de nuevo, y no solo como un fariseo, sino como un hombre transformado por su gracia. Mientras la historia se desenvuelve en los corazones de quienes buscan verdad, un plano más grande se dibujaba. Jesús iba camino a la cruz, un sacrificio inevitable pero redentor. La transformación de Nicodemo estaba alineada con los propósitos divinos. ¿Era posible que su búsqueda de la verdad se uniera a la narrativa del sacrificio? Justo cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, un susurro divino llenó el aire: te he llamado por tu nombre, no temas, yo estoy contigo. Era el eco de la promesa que cambiaría no solo su vida, sino también la historia de un pueblo entero. Y así, la historia de Nicodemo continuaba en el tejido del plan soberano de Dios. La revelación estaba cercana, y el desenlace de su fe estaba aún por descubrirse. Estaba preparado para dar el paso decisivo que le llevaría a la cruz, al corazón de la verdad y la redención. El milagroso encuentro de Nicodemo, la transformación oculta que preparó a Jesús para la redención. La mañana se alzaba en Jerusalén como un lienzo de promesas, con el sol iluminando piedras antiguas que parecían murmurar historias de glorias y caídas. Nicodemo, decidido, volvió a las calles de la ciudad,
donde la brisa suave acariciaba su rostro y fortalecía su renovada fe. Era un nuevo día, un día de revelaciones. Las palabras de Jesús aún resonaban en su mente, llenas de poder y significado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Moviéndose entre la multitud, su corazón latía con la emoción de la búsqueda. Había una urgencia indescriptible en él, debía encontrar a Jesús, no solo para experimentar su amor, sino también para abrazar la verdad que liberaría su alma. La fe en la que había sido educado como fariseo no era suficiente, y en lo profundo de su ser, sabía que había que dar el siguiente paso. Sin embargo, el temor a la condena de sus pares aún acechaba en sus pensamientos. Lo encontró en un rincón del mercado, rodeado de gentes que clamaban por sanidad, esperanza y respuesta. Jesús, con compasión en su mirada, atendía a todos los que se le acercaban, destilando el amor y la autoridad del Padre. Nicodemo sintió un tirón en su corazón. ¿Qué dirían mis compañeros si supieran que estoy aquí?, se preguntó. Pero algo dentro de él lo instaba a avanzar, como si el mismo Espíritu Santo lo guiara a la verdad, a la luz del mundo. Finalmente, reunió el valor y se acercó. «Rabí», exclamó, incluso su voz temblando ante la grandeza de la manifestación divina. «Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él». Su declaración era un reconocimiento, un pequeño paso hacia la aceptación de lo inexplicable. Jesús, sin dudar, respondió, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios». Sus palabras fueron como un estruendo en su alma. Nicodemo, confuso, trató de captar la profundidad de este nuevo comienzo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Con una sabiduría que solo Dios puede ofrecer, Jesús le contestó, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Las enseñanzas de Jesús penetraban en su ser, desnudando su alma y revelando las ataduras que debía romper en su búsqueda. Era un llamado a un nuevo nacimiento que prometía libertad y una transformación total. Las palabras del Maestro resonaron en su interior, y una chispa de esperanza encendió su espíritu. Jesús continuó hablando sobre la necesidad de ser levantado como la serpiente en el desierto, anticipando su sacrificio. La cruz, ese símbolo del sufrimiento, se convertía en la llave de su redención. Nicodemo, atrapado entre su antiguo mundo y el nuevo llamado, visualizaba cómo la historia se entrelazaba con el sacrificio venidero. A medida que las sombras se alargaban con el ocaso, Nicodemo sintió que todo lo que había conocido se desvanecía. La conversión estaba en marcha, pero un nuevo desafío surgía. ¿Podía él mismo convertir su vida y su estatus? La presión social, los murmullos de menosprecio, todo pesaba en su conciencia. Sintió una lucha ardiente dentro de él. El milagroso encuentro con Jesús no solo desató su búsqueda de la verdad, sino que lo condujo hacia la revelación de un plan más grande. Estaba llamado no solo a seguir a Cristo, sino a ser un testigo de la gloria que estaba por venir. Era un momento crucial, una intersección divina entre el ser humano y lo eterno. Mientras se alejaba, su corazón vibraba con un nuevo propósito. No estaba solo. Su viaje de fe apenas comenzaba. Algo en él lo envolvía con un sentido de misión, un deseo inquebrantable de llevar este mensaje a los corazones como el de él. ¿Podría ser que su valentía fuera el puente por el cual muchos otros encontrarían el camino hacia el Salvador? Mientras salía a la luz del día, resonaba en su espíritu un susurro, no temas, porque yo estoy contigo. La revelación del amor divino y su soberanía se entrelazaba con su vida, preparándolo para un papel que cambiaría no solo su destino, sino también el de su pueblo. La cruz de Cristo se acercaba, y con ella, el clamor de una redención que resonaría a lo largo de las generaciones. Nicodemo sabía que su historia estaba intrínsecamente unida a un milagro aún mayor. ¿Estaba listo para poner su fe en acción y ser luz en medio de la oscuridad que se avecinaba? Su tiempo de decisión estaba a la mano,
y con él, el cumplimiento de las promesas divinas apenas comenzaba a revelarse. La noche caía sobre Jerusalén, trayendo consigo un manto de silencio y reflexión. Nicodemo, con el rostro aún resplandeciente por el encuentro divino, se encontraba adentrándose en la penumbra del jardín de Getsemaní. La brisa fresca soplaba entre los olivos, trayendo murmullos de un tiempo que ya había comenzado. Aunque el cielo estaba encubierto, Nicodemo sentía una luz que brillaba en su corazón, iluminando su camino hacia adelante. Mientras caminaba, se preguntaba cómo podría ser un testigo de la verdad que había abrazado. ¿Qué diré? ¿Cómo proclamaré lo que he recibido?, se cuestionaba su mente turbada. El temor aún acechaba sus pensamientos, recordándole que era un fariseo, un líder de su pueblo. De repente, las palabras de Jesús reverberaron de nuevo en su espíritu: el que pusiere su mano en el arado y mirare atrás, no es apto para el reino de Dios. Estaba listo para dejarlo todo atrás. En su oración, clamó al Dios de Israel por claridad. Rogué a Yahvé, buscando dirección y valentía. Sabía que el tiempo se acortaba. La profecía de su pueblo pesaba sobre él, la esperanza de un Mesías que liberaría a los cautivos. ¿Quién mejor que él, que estaba en el mundo, para cumplir esas promesas? Al llegar a un claro, se encontró con un grupo de discípulos que discutían entre ellos sobre el Maestro y las enseñanzas que había traído. Nicodemo se acercó, su corazón latiendo con ansia. ¿Han oído las palabras del Maestro sobre el nuevo nacimiento?, preguntó casi sin aliento. Sus ojos brillaban con una emoción desconocida para él hasta ahora. Uno de los discípulos, Andrés, lo miró con su usual amabilidad y le respondió: sí, es un mensaje que transforma, hace que la carne se apague y el espíritu se alce. ¿Qué te ha llevado a indagar sobre estas cosas, Nicodemo? La sabiduría del discípulo lo tomó por sorpresa. Es un nuevo despertar que me corre por las venas. Él ha revelado cosas que jamás imaginé. Pero siento la pesada carga de lo que he conocido, lo que se espera de mí. Andrés, cada discípulo ha enfrentado la misma lucha, continuó otro de ellos, Pedro. Cuando Jesús te llama, te pide que dejes tu viejo yo atrás. La verdadera libertad está en el sacrificio, en el dolor del perderse a uno mismo. Nicodemo sintió un estremecimiento en su ser. Era una verdad que resonaba profundamente en su corazón, una lucha que comenzaba a comprender. Ahí, en aquella noche silenciosa, la nebulosa de su miedo comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un destello de valentía. Jesús, en ese momento, atravesó el jardín. Aunque la multitud a su alrededor parecía ser un bullicio de preocupación ante las noticias de las autoridades, su mirada se encontró con la de Nicodemo. Fue un vistazo que lo llenó de un calor inigualable, como si el mismo cielo lo estuviera abrazando. La plena conciencia de su propósito comenzó a tomar forma en su corazón. No se trataba solo del miedo al juicio de los hombres, sino de la necesidad de eternidad que guiaba a las almas. De pronto, escuchó la voz de Jesús en la distancia, sus palabras llenas de poder y autoridad mientras hablaba sobre el sacrificio que se acercaba. El Hijo del Hombre debe ser levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Nicodemo sintió que el temor se transformaba en una ardiente determinación. Ello significaba que el sacrificio de Jesús no solo era por el pueblo, sino también por él. ¿No entendía que su vida estaba entrelazada con el único Cordero sin mancha que traía salvación? Sentía el llamado claro para testificar acerca de lo que había visto y oído. La sombra de la cruz se cernía ya sobre Jerusalén. Pero como Nicodemo mirara aquel futuro, su corazón ardía con la verdad revelada. Ante las circunstancias, un pensamiento lo asaltó, un susurro de lo eterno. Y cuando todo parezca desolado y las sombras del sufrimiento cubran la tierra, habrá un día de gloria, para aquellos que creen. ¿Y cuándo se revelará la grandeza del plan de Dios en medio de nuestro quebranto? Así es, la historia apenas comenzaba a desarrollarse, y mientras él miraba hacia adelante, supo que pronto esto se transformaría en un testimonio que resonaría por toda la tierra.
El llamado no solo era a Nicodemo, era para todos. Una nueva redención aguardaba, y pronto, la revelación divina daría a luz al cumplimiento de una justicia que viviría por siempre. Las horas de la noche avanzaban, y el aire en Getsemaní se tornaba pesado, impregnado de una anticipación profunda, casi palpable. Mientras Nicodemo reflexionaba sobre la conexión eterna que había sentido en su encuentro con Jesús, sus pensamientos se vieron interrumpidos por el susurro del viento entre los olivos. Era como si la naturaleza misma respondiera al clamor de su corazón. De repente, se oyó un murmullo, una voz entrecortada que inquietó la tranquilidad del lugar. Nicodemo se acercó cautelosamente, su corazón acelerándose. No era solo la voz de un portavoz del pueblo, sino el eco de un dilema que calaba hondo en su ser. ¿Quién podrá sostener la carga del pueblo? ¿Quién levantará el estandarte de la salvación? En ese instante, sintió una mano poderosa posarse en su hombro. Era Juan, el amado discípulo, cuyo rostro revelaba una mezcla de preocupación y fe inquebrantable. Nicodemo, el Maestro nos ha hablado esta noche, su corazón está con nosotros, pero las horas se acortan. Las palabras del joven discípulo lo llevaron a meditar sobre su papel en esta historia que se desplegaba ante ellos. El ajetreo en el exterior crecía. Querían arrestar a Jesús. La ira de los líderes religiosos y las voces de la multitud clamando por su sangre resonaban en su mente. ¿Acaso ese Mesías, en quien había encontrado esperanza, estaba destinado a caer ante la indignación del hombre? Un escalofrío recorrió su espalda al pensar en lo que eso significaba no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Mientras el grupo se dispersaba, Nicodemo se volvió hacia Juan, sus ojos llenos de fervor. ¿Por qué teme la gente al Hijo de Dios? ¿Acaso no es el mismo que ha sanado a los enfermos y ha traído la luz a los ciegos? Tal vez nos falta entender que a través del sacrificio vendrá la gloria. Juan asintió, sabiendo que la verdad del reino de Dios no era para ser entendida desde la lógica humana, sino desde la revelación del Espíritu. Mira hacia adelante, Nicodemo. Habrá un tiempo en que todo se revelará, un tiempo que será difícil, pero también glorioso. Pero el temor seguía allí, acechando. La ansiedad por lo que vendría se cernía sobre él como nubes oscuras. ¿Y si mi vida se ve arrastrada por la turbación que se avecina? ¿Cómo podría soportar el rechazo de mi pueblo, mi familia, el propio Sanedrín? La presión del liderazgo lo abrumaba mientras las sombras del futuro se acercaban. Justo en ese momento, se escucharon gritos lejanos: «Atrapen al blasfemo». Era la voz de los soldados, y un cuerpo de hombre se precipitaba hacia el jardín, impredecible como el viento. Jesús había pagado un alto precio por la verdad que traía al mundo, y Nicodemo sintió que el tiempo apremiaba. «Soy uno de los suyos», murmuró, más para sí mismo que para los demás. ¿Cuándo tomaré la decisión de serlo verdaderamente? La luz divina comenzó a brillar aún más intensamente en su corazón. Nunca podría regresar a su vida anterior, donde el miedo gobernaba. Él ya conocía la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Con este pensamiento resonante, Nicodemo levantó la mirada hacia el cielo encapotado, encontrando en su interior una nueva resiliencia. Su camino de fe apenas comenzaba, y en medio de la oscuridad, la promesa del sacrificio de Jesús brillaba como una estrella lejana, aguardando el momento de su esplendor. El sacrificio será la respuesta, pensó Nicodemo, pero, ¿seré capaz de estar con él en ese momento decisivo? Así, mientras los ecos del tumulto se acercaban, él sintió que su vida se alineaba con el propósito divino. No solo sería un fariseo, sino un testigo del milagro que, a pesar del dolor, llevaría a la salvación. El tiempo estaba cerca, una revelación del cielo aguardaba la manifestación de su glorioso plan. ¿Qué más se revelaría sobre el camino que había de seguir? La fe de Nicodemo empezaba a florecer en el suelo fértil de la revelación divina. La crispación en el aire se intensificó cuando los pasos resueltos de los soldados se acercaron, resonando en el silencio tenso de Getsemaní.
Nicodemo sintió que su pulso se aceleraba mientras su corazón lamentaba la inevitable traición que se desarrollaría ante sus ojos. Los murmullos de la multitud se transformaban en un clamor ensordecedor, una lucha inminente entre el poder y la verdad estaba a punto de desatarse. Juan susurró, buscando la mirada del joven discípulo, ¿cuánto tiempo puede resistir el maestro de esta agitación? ¿Está dispuesto a sacrificarse por nosotros? Juan, que parecía tan firme como una roca, se volvió hacia Nicodemo y respondió con un tono lleno de certeza. La voluntad del Padre se cumplirá. Él debe padecer, y en su padecimiento hallaremos vida. Las palabras del amado discípulo resplandecían con la luz de la revelación y la esperanza. Fue entonces que una sombra oscura se deslizó entre los olivos. Judas, guiando a los soldados, se acercaba con un compás de traición del que ya no había retorno. Nicodemo sintió que su estómago se revolvía con cada paso que daba el traidor. ¿Cómo puede alguien que ha compartido tanto elegir este camino oscuro?, se preguntó en silencio. Las palabras de Cristo resonaban en su mente, bendito el que no halle en mi tropiezo, Mateo 11:6. Y así, al pasar por delante de los discípulos, Judas los ignoró como si la insensibilidad de su corazón lo blindara a su dolor. Cuando llegó a Jesús, se acercó a él en un abrazo que sellaría su destino. Rabí, con un beso entregas al Hijo del Hombre, exclamó Jesús, su voz llena de un dolor celestial, mientras toda la naturaleza pareció rendirse en un susurro. Nicodemo, petrificado en su lugar, sintió que los ecos de la traición resonaban en su alma. La angustia y la incredulidad se mezclaban en su ser, mientras los pensamientos circulaban aceleradamente. ¿Y si yo también traiciono al Maestro al no pronunciar una palabra a favor de su verdad? ¿Qué dirá mi corazón cuando todo esto termine? Mientras los soldados se abalanzaban sobre Jesús, el momento culminante de la profecía se materializaba ante sus ojos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, se aproximaba a su sacrificio. Los rostros de sus amigos mostraban asombro y terror, la misma tierra temblaba bajo el peso del acontecimiento. Más vale que el mundo esté en tinieblas en esta noche. Sin embargo, como se cierne la luz sobre nuestra oscuridad, exclamó Juan, su voz resonando por encima del tumulto. La providencia de Dios nunca había estado más cerca de cumplir su promesa, el sacrificio y la redención se entrelazaban en un abrazo perfecto. Nicodemo, al sentir que la adversidad lo rodeaba, decidió levantarse de su letargo. Con un valor que jamás pensó que poseía, empezó a avanzar hacia la escena. El dolor lo acariciaba, pero la determinación lo impulsaba. Soy uno de los suyos, pensó con audacia, comprendiendo que su liderazgo debía manifestarse en esta hora decisiva. Mientras los soldados llevaban a Jesús, una voz resonó en su corazón: el sacrificio no es el final, es el nuevo comienzo. La salvación no vendría de la gloria estruendosa, sino del silencioso sufrimiento del Redentor. Nicodemo se dio cuenta de que incluso en el luto, el amor eterno de Dios se desplegaba con vigor. Hay algo que aún no comprendo, murmuró, mientras una llama de esperanza iluminaba su entendimiento. El plan soberano de Dios es más grande de lo que puedo captar, pero su luz prevalecerá a través del sacrificio. ¿Qué revelación se desatará en la resurrección del Maestro? La tensión aumentaba, y el futuro parecía incierto, pero la voz del Creador susurraba promesas en el aire. Nicodemo sintió que su fe era probada en la fragua de la adversidad, y en su corazón comenzaba a vislumbrar una verdad extraordinaria: la muerte no tendrá la última palabra, porque en el horizonte de este sacrificio se gesta la esperanza de un nuevo pueblo. Mientras alejaba la mirada del tumulto, pudo ver una sombra de lo que estaba por venir, una señal de que la muerte sería derrotada en el tercer día, y renacería la promesa de vida eterna. Mientras la noche oscura se cierne sobre Getsemaní, la historia se desarrolla de un modo que comenzaba a parecer inevitable. Los gritos de la multitud resonaban, pero en medio de la agitación, un silencio sagrado se hizo presente en el corazón de Nicodemo.
Él sabía que esto no era un final, sino el comienzo de algo majestuoso. Observando cómo los soldados llevaban a Jesús entre gritos de odio y desprecio, las palabras proféticas de Isaías resonaron en su mente. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Isaías 53, 4. La visión de dolor y sacrificio del siervo sufriente ahora cobraba vida ante sus ojos. Con cada paso que daban hacia el juicio, Nicodemo sintió el peso del pueblo manifestándose en su conciencia. ¿Qué se contará de mí en los años venideros?, pensó con fervor. Su corazón ardía por defender al que había sanado, al que había enseñado las verdades más profundas. Pero antes que pudiera decidir, Pedro, con aire decidido pero confundido, desenfunda su espada con determinación. «No permitiré que lo toquen», gritó, mientras cortaba la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. El caos estalló en la escena. Nicodemo apresuró sus pasos hacia Pedro, pero Jesús, con una voz serena y llena de autoridad, reprendió a su discípulo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Mateo 26:52. Con esa sencilla orden, una profunda paz lo rodeó, y la sabiduría celestial comenzó a fluir en el corazón de Nicodemo. Las palabras del Maestro resonaban en su interior: «El que crea en mí, las obras que yo hago, él las hará también». Juan 14:12. ¿Podría ser que aquel momento de angustia se convertiría en el escenario de una gloria inigualable? Mientras Nicodemo observaba, vio cómo Jesús curaba la herida del siervo, el acto de amor que desafiaba cada noción de la violencia humana. «Oh, qué poder tiene este hombre», pensó, mientras su fe comenzaba a renovarse frente a lo que parecía una derrota. El camino hacia el Sanedrín estaba lleno de burlas y acusaciones. Jesús pasó en silencio, y con cada palabra hiriente, Nicodemo se sentía cada vez más abrumado por la humanidad que se negaba a ver la verdad. Se giró hacia Juan, quien permanecía a su lado, intentando ver la esencia de lo que sucedía. ¿Por qué no levantan su voz para defenderlo? Nos llamamos sus seguidores y somos tan mudos ante la iniquidad, cuestionó, su voz temblorosa con la convicción de un corazón dolido. Juan lo miró con compasión y recordó las palabras de su Señor: «Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». Juan 15:20. Esa persecución, ese sufrimiento que estaban presenciando era el cumplimiento de las Escrituras. Fue entonces que Nicodemo sintió un llamado profundo en su interior. Recordando las Escrituras, se dio cuenta de que su papel no era solo ser un espectador, sino también un actor en el plan de redención que se estaba tejiendo. Mientras avanzaban hacia el juicio, sintió una certeza dentro de su ser: Él es el Mesías. En la sombra de su sufrimiento se alzará la luz de la redención. Las palabras de Elías resonaron en su conciencia: en el desierto, prepararé el camino del Señor. Isaías 40:3. Esa preparación no era solo un acto de anticipación para otros, era una preparación en su propio corazón. Las verdades que había aprendido sobre la naturaleza de la compasión y la justicia comenzaban a transformarlo. En el ojo de la tormenta, mientras el destino del Maestro colgaba de un hilo, una chispa de fe ardía en Nicodemo. ¿Qué demostrará todo esto sobre el carácter de Dios? Si este sacrificio está diseñado para restaurar a los perdidos, entonces yo debo ser parte de ello. Así, un viento nuevo sopló en su alma. Pronto el luto dará paso a la alegría, la tarde se tornará en luz, murmuró al tiempo que sentía la dirección divina tejiendo su propósito en medio de la tragedia. Se dio cuenta de que la obra de Dios no se detendría ni en el Getsemaní ni en la cruz. El propósito de Dios se manifestará, y cuando por fin Jesús llegara a la cruz, en una agonía inexplicable, la revelación del sacrificio se desplegaría de tal manera que transformaría no solo a una nación, sino a toda la humanidad. Nicodemo sabía que el propósito del sacrificio de su Maestro resonaría a través de los siglos. Él debe morir, para que todos puedan vivir. ¿Qué más prepara el Señor en su plan soberano?, se preguntó mientras se unía a los otros en su camino lleno de dolor hacia el cumplimiento divino.
Mientras la tormenta de emociones crecía alrededor de Jesús, Nicodemo avanzó con resolución junto a Juan. Su corazón palpitaba, y cada paso que daban se sentía como un eco de predicciones antiguas que cobraban vida. Las palabras de los profetas siempre habían prometido liberación. Ahora, ante sus ojos, la liberación se estaba forjando en la fragua del sufrimiento. Vieron cómo, entre burlas, Jesús era conducido hacia el Sanedrín, donde los líderes religiosos ansiosos esperaban su condena. Una angustia abrumadora invadió el alma de Nicodemo, recordando las enseñanzas que había escuchado tantas veces. Decidió que debía intervenir, que su papel no podía limitarse a la observación pasiva. Motivado por una fe renovada, se volvió a Juan, quien parecía sumido en sus propios pensamientos. «Debemos hacer algo», susurró Nicodemo, buscando encontrar la voz que hasta ahora no había tenido valor para pronunciar. Juan asintió, su expresión revelaba el mismo deseo de actuar. Pero antes de que pudieran dar un paso adelante, un estruendo rompió el aire, resonando en el ambiente sagrado del juicio. Era la voz del sumo sacerdote, rasgando el silencio con una pregunta cargada de desprecio: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Con cada pregunta, Jesús respondía con calma, sus palabras eran como hielo en medio del fuego. «Tú lo has dicho», dijo, y Nicodemo sintió que se le encogía el corazón. Esa afirmación era un profundo golpe a la injusticia que se cernía sobre él. Miró al rostro del Maestro, donde la serenidad desafiaba el dolor que ya comenzaba a abrirse camino hacia su cuerpo. Las declaraciones de Jesús resonaban como el retumbar de un tambor sagrado. «El Hijo del Hombre se sentará a la diestra del Poderoso», profetizó, y la atmósfera se llenó de incredulidad y rabia. Nicodemo se dio cuenta de que más allá de la condena, se estaba revelando un plan divino que todos parecían ignorar, y entonces, un murmullo comenzó a crecer entre la multitud, murmullo que lentamente se tornó en un clamor de condena. «Crucifícale». Era el grito que buscaba traspasar las puertas del cielo. Nicodemo se sintió como un náufrago en medio de una tormenta. ¿Cómo podía un hombre tan justo, quien había traído luz y esperanza, ser tratado de esta forma? Se recordó a sí mismo la enseñanza que le había ofrecido Jesús en la oscuridad de la noche, aquella conversación en la que le habló del nuevo nacimiento, de las cosas por venir, de que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino para salvar. Juan 3:17. Esa verdad ardía con fuerza en su corazón, como un fuego vivo. Mientras la multitud seguía exigiendo violencia, Nicodemo se preguntó si había llegado ese momento de transformación que había anhelado. Sin embargo, contrariamente a sus deseos de confrontar a los líderes, sintió en su interior un nuevo tipo de valentía, el callado poder de la convicción. «Si yo callo hoy, lo lamento eternamente», reflexionó, sintiendo que en ese momento se transformaría, no solo en un defensor de Jesús, sino en un testigo del plan de redención que estaba por desplegarse. Y así se percató de que todo esto, cada dolor, cada lágrima, cada acusación, conducía hacia el cumplimiento de las profecías. El sacrificio del inocente era el de un cordero que permitiría a la humanidad, a él mismo, experimentar una salvación incomprensible. Mientras Jesús enfrentaba la adversidad en silencio, Nicodemo sintió que el peso de la historia se deslizaba sobre sus hombros. «El día de la salvación se acerca», susurró su corazón perturbado. La oscuridad de la noche no podía ocultar lo que estaba por revelarse. En su interior, la chispa de la transformación brillaba con luz radiante. «¿Qué haré cuando el sacrificio del Cordero se consuma? ¿Dónde estarán mis palabras de defensa?», se preguntó, mientras el eco del clamor resonaba en su mente. Entonces, ocurrió un milagro silencioso en el fondo de su ser. El Espíritu de Dios comenzaba a moverlo hacia la verdad, a unir su propósito al del Mesías. En ese instante, entendió que no todo lo aquí visto e interpretado como derrota sería en vano. Había algo más, algo que se tejía en la oscuridad, que a través de esta noche de angustia traería la redención prometida. ¿Sería capaz de afrontar su destino? ¿Estaría su voz entrelazada con la de su Salvador en el camino hacia el sacrificio?
Las preguntas burbujeaban en su mente mientras se preguntaba, ¿qué asombroso desenlace nos aguarda en el eterno plan de Dios? El eco de la condena resonaba en el aire tenso mientras Nicodemo miraba a Jesús soportar la furia del Sanedrín. Cada palabra hasta entonces pronunciada por el Maestro como un verdadero testimonio de fe, se entrelazaba con las profecías que había escuchado, prendiendo en su corazón una chispa de esperanza en medio de la desesperación. Curiosidad y temor danzaban en su interior cuando un concepto profundamente inquietante comenzó a tomar forma, y si la crucifixión del justo era el paso necesario hacia el cumplimiento de un pacto eterno. La multitud se desataba como un torrente furioso, y Nicodemo, sintiendo que el tiempo se deslizaba como arena entre los dedos, comprendió que la pasividad no era una opción. Con determinación renovada, decidió acercarse al autor de su fe, cuya calma resonaba en el caos. Maestro, pensó, ¿cómo puedes estar en paz cuando el intérprete de tu verdad, el Cordero, va a ser sacrificado en esta noche tenebrosa? Mientras la condena se concretaba, un rayo de comprensión iluminó a Nicodemo. El sacrificio de Cristo no era solo una tragedia, era el umbral a la promesa de la salvación. Las palabras del profeta Isaías brotaron en su mente: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, 4. El anhelo de salvación por generaciones enraizado en su pueblo comenzaba a manifestarse. Con un férreo convencimiento, sintió que su papel había llegado. Como un defensor del reino, no podía permanecer en silencio. Nicodemo miró a su alrededor y notó que algunos entre los presentes empezaban a tambalearse en su fanatismo. Los rostros del Sanedrín eran máscaras de rabia, pero entre las sombras, su corazón también captó el murmullo de aquellos que aún dudaban entre la verdad y la tradición. Sintió la urgencia de alzar su voz. ¿Por qué un hombre justo debe cargar el peso de la culpa de otros? No tuvo este hombre un impacto abrumador en nuestro pueblo, pero las palabras le fallaban, mientras la multitud se alzaba, clamando por sangre. La desesperación lo envolvía como un manto opresor. Entonces, se recordó de la conversación a solas con Jesús. ¿Aguantarás este sufrimiento, Señor, en nombre de todos nosotros? ¿Te convertirás en ese Cordero que quita el pecado del mundo? Esas preguntas giraban en su mente como hojas arrastradas por el viento. Mientras observaba cómo la condena se consolidaba rápidamente, la voz del sumo sacerdote se hizo eco con un tono altivo que parecía atravesar su ser. ¿Qué dices de la acusación de blasfemia? Era un desafío no solo a Jesús, sino a todos los que creían en su mensaje. Finalmente, con valentía inspirada, Nicodemo avanzó un paso hacia el amplio círculo de los líderes religiosos. Su voz resonó más fuerte de lo que había imaginado. Hermano, si este hombre es culpable de hablar de Dios, entonces creo que deberíamos considerar nuestras propias palabras. ¿Quién de nosotros puede arrojar la primera piedra, siendo que todos hemos caído de la gloria de Dios? No obstante, su defensa fue recibida con burlas y resentimiento. Esto, en lugar de desanimarlo, encendió una llama dentro de él. El propósito de Dios no podía ser ignorado. Mientras la oscuridad cobraba vida en el horizonte, Nicodemo sintió un poderoso temblor de la verdad interna que se manifestaba. Al seguir a Jesús, no solo se estaba enfrentando a las autoridades de un imperio, sino que se estaba despojando de su miedo y su zona de confort. Dios enviará a su Hijo para salvar, no para condenar, y quizás hoy, yo también sea llamado a participar en su liberación. El último clamor de la multitud resonaba con fuerza aterradora: crucifícale. Pero en el fondo de su ser, se produjo un nuevo nacimiento, un despertar del propósito divino. Las estrellas brillaban intensamente, y el cielo, lleno de expectativa, anunciaba que algo extraordinario estaba por suceder. Mientras el sacrificio se acercaba, en lo más profundo del alma de Nicodemo surgía una pregunta aún más poderosa, una revelación divina. ¿Acaso esta noche no era la antesala del cumplimiento de la promesa de redención? Era posible que el sacrificio de Jesús activara no solo la salvación para Israel, sino para todos los pueblos de la tierra. De esta manera, mientras la tormenta se desataba sobre el mundo,
en su corazón tenía la certeza, el plan soberano de Dios ya había comenzado. ¿Cómo se desplegará en los días venideros el misterio de la redención a través de este sacrificio? ¿Qué revelaciones asombrosas nos esperan cuando se rompa el velo temporal de las tinieblas? Mientras el tumulto alrededor de Jesús se intensificaba, Nicodemo se sintió como un hombre dividido. El peso de su antigua vida como fariseo y su nueva identidad como discípulo emergente luchaban por prevalecer en su corazón. Había sentido la luz de la verdad brillar en su ser, pero ahora, el camino hacia su aceptación se volvía cada vez más oscuro. La condena de Jesús resonaba en cada rincón del Sanedrín, ahogándose en un mar de gritos por justicia falsa. Sus pasos titubeantes se movieron entre esperanza y temor, pero ahora no había vuelta atrás. Miró a su alrededor y vio el dolor en los rostros de sus compañeros, en especial en el de Juan, quien compartía la agonía de observar cómo el Maestro enfrentaba su destino. Nicodemo recordó las palabras de Jesús sobre el amor y el sacrificio. ¿Podría ser que él también estaba llamado a ser parte de esta revelación? De repente, en el fondo de su alma, una voz lo instó a levantarse. El sacrificio de este hombre no es en vano, se dijo a sí mismo. Es por la redención del pueblo. La revelación lo llenó de valor, su tiempo de permanecer en la sombra había terminado. Con una convicción renovada, comenzó a caminar hacia el centro del caos. «Detén este juicio injusto», exclamó, su voz resonando a través del clamor. La multitud se tornó en silencio, y todas las miradas se centraron en él. Este hombre ha hecho solo el bien, ha traído sanación y esperanza. ¿Acusas al inocente sin ninguna causa? La firmeza de sus palabras sobresalía entre los gritos, desafiando la hipocresía que reinaba en el corazón del Sanedrín. El sumo sacerdote, ante la interrupción, lo miró con desprecio. ¿Tú, Nicodemo, defensor del Maestro? ¿Acaso te has olvidado de tus votos y obligaciones? La tensión en el aire se volvió palpable, y el murmullo creció entre los presentes. Algunos discípulos comenzaron a murmurar, reconociendo el valor del fariseo, mientras otros lo veían como un traidor a su grupo. Su voz era un eco de rebelión que desafiaba la autoridad, y el miedo a la reacción de los demás crecía en su pecho, pero algo dentro de él se encendió. No temeré, pensó. Este es el momento de mi nueva vida. Aquel que ama no puede permanecer en silencio cuando el injusto se alza contra el justo. El dilema fue inmediato. Con la vida de Jesús colgando de un hilo, ¿podría arriesgarlo todo por una verdad que muchos rehusaban aceptar? Si esto significa perder mi estatus, que así sea. Si esto significa perder la vida, que así sea. Nicodemo miró a Jesús, cuyos ojos expresaban una mezcla de amor y dolor, y se sintió más fuerte. En ese instante definitivo, decidió ser un testigo de su fe. El silencio se había instaurado, creando un espacio casi sagrado, donde solo el sonido de los latidos del corazón podía oírse. Nicodemo levantó la cabeza y, con su mirada firme, continuó, ¿por qué no le otorgan un juicio justo? ¿Por qué no escuchar las cosas que ha dicho, los milagros que ha realizado? Recordemos nuestra letra, que dice que no debemos condenar a nadie sin primero oír su defensa. El Sanedrín se encontraba atónito ante su defensa, titubeando en su respuesta. Algunos comenzaron a considerar sus palabras, mientras otros se aferraban a su odio por la verdad. Jesús, en silencio, permitió que la verdad se desenvolviera, como un hilo de oro a través de despojos. La indignación crecía en las miradas, y Nicodemo sintió que un cambio se gestaba, pero la lucha aún estaba lejos de terminar. Finalmente, el sumo sacerdote, enfurecido, hizo la pregunta más crucial. ¿Te identificas con este blasfemo, Nicodemo? ¿Crees que su cruz es la libertad y él el Mesías? La antorcha de verdad dentro de Nicodemo ardió con fervor. Él es el Hijo de Dios. No hay mayor sacrificio que dar la vida por aquellos a quienes ama. Miren a su alrededor, este pueblo doliente que necesita salvación.
Si su muerte es el precio por nuestra redención, estoy dispuesto a unirme a él incluso en la oscuridad que se avecina. Que se levante la luz en medio de esta tempestad. Las palabras se deslizaron en el aire, y el tumulto estalló nuevamente entre los escépticos. Pero algunos comenzaron a aplaudir, y otros comenzaron a murmurar entre ellos, considerándolo. La tensión se volvió fluida mientras las cabezas se asomaban entre las sombras, mientras el clamor y el caos resonaban una vez más. El Sanedrín tomó su decisión final en un grito unificado contra la luz que Nicodemo intentó traer. Crucifícale, resonó en los corazones de los que temían la verdad, y el temor envolvió cada rincón del lugar. Jesús fue llevado hacia su destino ineludible, y todo lo que Nicodemo pudo hacer fue mirar impotente. Al caer la noche, cuando la luna apareció brillando sobre Jerusalén, una nueva determinación surgió en el corazón de Nicodemo. No será el fin, se prometió. Aquí comienza una nueva historia. Silenciosamente, abandonó el Sanedrín. Su viaje de fe estaba lejos de terminar, su transformación continuaría, la revelación de la redención se acerca, y los susurros de la historia resonarían eternamente. Pronto, el sacrificio se convertiría en la luz. Con cada paso, la oscuridad ayudaba a revelar lo que se avecinaba, la promesa ya había sido lanzada. En su interior, Nicodemo comprendió que había muchas más historias por contar, vidas que tocar, y un amor divino que se desplegaría. La cruz de Cristo ante los ojos de este hombre marcado por la fe cautivada brillaría como un faro en la noche. En su corazón, la semilla de valía estaba floreciendo, pues Nicodemo no solamente había sido testigo de lo que había sucedido, sino que se levantaba como un testigo del amor eterno que jamás podría ser silenciado. Estaba preparado para dar su testimonio por el sacrificio, a fin de que el pueblo encontrara en la cruz su salvación y esperanza. Era el momento de la verdad, su vida había sido cambiada para siempre, ¿cómo se pronunciaría su historia ante el futuro? Era el momento de descubrirlo, mientras las sombras caían por la ciudad en la noche sagrada que cambiaría el curso de la historia para siempre. Ahora, te invito a que respondas a esta historia transformadora. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las épicas narrativas bíblicas que marcarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas escuchen sobre la luz en medio de la oscuridad. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final, porque tu voz es esencial. Y, por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte del testimonio que resuena eternamente.